y que le dé muchos años más de vida. Buenos días, pastor, bienvenido. Muchas gracias, hermana Gabriela. Muchas gracias, mis hermanos. Muy buenos días. Así es, estamos muy agradecidos a Dios. Hoy estamos de cumpleaños y bueno, pues solamente agradecer a Dios por todo lo bueno que ha sido conmigo durante estos años. Realmente es una bendición haber sido llamado para este lindo ministerio. Soy muy agradecido al Señor por eso, porque el Señor me llamó de muy temprana edad. También pues agradecido por mi esposa, que es una gran mujer que Dios puso a mi lado, juntamente con mis 3 hijos, ¿no? Solamente gratitud al Señor por lo bueno. A veces me siento inmerecedor de tantas bendiciones que el Señor nos da. Contento pues de participar con ustedes en esta mañana. Realmente es la primera vez que celebro un cumpleaños desde temprana edad en un hermoso programa como el que estamos participando todos aquí. Así que Dios pueda bendecir nuestras vidas, que el Señor nos siga guiando y que aprovechemos la vida que nos da para hacerlo mejor para el Señor. Que el Señor siga modelando nuestro carácter, siga corrigiendo nuestros errores, siga fortaleciendo nuestras debilidades y el Señor nos ayude cada día a ser mejores y nosotros aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da, que Dios nos entrega. El tema de esta mañana tiene que ver con un episodio que Jesús hizo y que está marcado en la palabra de Dios, que tiene que ver con las madres y los niños. Vamos a leer San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Creo que este es uno de los pasajes bastante interesantes en relación a las madres, juntamente con los hijos. El momento en el cual Jesús bendice a los niños que son traídos por las madres. Y esto hace parte de el legado que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Así que vamos a leer San Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. La palabra de Dios nos dice: le presentaban niños para que los tocaran, pero los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Y estos pasajes tienen mucha enseñanza para nosotros. Realmente estos pasajes están en la palabra de Dios para dejarnos enseñanzas importantes en nuestra vida. Jesús bendice a los niños. Es un incidente interesante porque nuestro Señor Jesús toma un tiempo especial para bendecir a estos niños. Así es, Jesús toma un tiempo especial para tocarlos, ¿verdad? Y darles la bendición. Y por otra parte, pues vemos a las madres preocupadas en que Jesús pueda bendecir a los niños. Entonces, los padres conocían muy bien acerca de la persona que era Jesús. Conocían del cariño que Jesús tenía por todas las criaturas, por todas las personas. Y Jesús jamás dejaría de lado estos seres tan pequeñitos, pero que a la vez necesitados de la bendición del Señor. Y percibimos nosotros constantemente que Jesús marcaba la diferencia con actos muy sencillos, muy humildes, ¿ya? Entonces, forma parte del ministerio de Jesús dar un tiempo especial a los más pequeñitos, a los más pequeños. Entonces debemos estar seguros que todo lo que hacía Jesús y aparte de su ministerio de amor, porque quizá hoy que ya empezaron a haber candidatos para cargos públicos aquí en nuestro país, ¿no? Candidatos a presidentes, asambleístas. Muchos de esos candidatos hacen cosas porque hace parte de la política, porque le gana popularidad, porque le gana votos, gana simpatías al público. Pero Jesús no hizo eso.
Jesús no hizo para una fotografía, Jesús no hizo para ganar réditos, ¿no? Popularidad, no. Jesús lo hizo porque era parte de su ministerio de amor, de velar por la vida de cada persona, incluyendo a los pequeños. Eso lo hizo de manera natural. Jesús era una persona cercana, ¿sí? Jesús es una persona que buscaba estar cerca de todos, buscaba estar cerca de todos. Entonces, no eran niños que tenían alguna enfermedad o que necesitaban cuidados especiales, ¿ya? Tampoco eran niños que necesitaban alguna enseñanza, alguna instrucción. No fueron para que fueran sanados, no fueron para que fueran enseñados también. Simplemente era el deseo de unas madres que Jesús pudiera bendecirlos. Veamos aquí en San Mateo capítulo 19, el versículo 13. San Mateo 19, 13. Y entonces dice así la palabra de Dios. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Simplemente el deseo de aquellas madres era de que Jesús pusiera las manos sobre ellos, ¿ya? Y rogaban que pudieran ser bendecidos. Ese fue el único deseo. Creo que si Jesús estuviera en nuestros días, también nosotros tuviéramos ese mismo deseo. Así es, hiciéramos lo mismo, que nuestros hijos sean tocados por Jesús, sean bendecidos por el Señor. El hecho de que Jesús impusiera sus manos sobre ellos cobraba mucho valor para los niños, para las madres. Así es. Recordemos que en los días del Antiguo Testamento dice que habían unas prácticas paganas en relación con los niños. Vamos a leer allí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, ¿sí? Jeremías, capítulo 32, y leamos allí el versículo 35. Leamos allí Jeremías, capítulo 32, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, en honor a Moloc, lo cual no les mandé. Nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá. ¿Ya? Entonces, las prácticas paganas que habían sido adoptadas también por algunos israelitas era que los padres entregaban a sus hijos a Moloc, un dios pagano, para ser sacrificados, ¿ya? Para ser sacrificados. Entonces, muchos padres entregaban a sus hijos y los llevaban para que pudieran morir allí en honor a esos dioses paganos, lo que Dios nunca pidió, ¿ya? Entonces, vemos nosotros allí que el ejemplo de las madres que llevaron a sus niños a Jesús es un ejemplo maravilloso para nosotros. Y es, ¿ya? Un ejemplo lindo para nosotros, donde nosotros también buscamos lo mismo. Y lo que estamos haciendo cada mañana es por eso, entregando a nuestros hijos, nuestra familia, y poniendo nosotros en las manos de Dios también, para que la bendición del Señor sea grande sobre cada integrante de nuestra familia, de nuestros seres amados, ¿ya? Llevamos nuestros niños a Jesús, ¿ya? No los llevamos a nuestros niños, no queremos que nuestros hijos se pierdan en el mundo, no queremos que nuestros hijos sufran el estar lejos de Dios, vivan en tinieblas, sino que nuestros hijos estén en la luz, estén en los caminos del Señor. Por eso llevamos nuestros hijos a Jesús. La palabra de Dios también menciona que los discípulos intervinieron, ¿ya?
Y los discípulos trataban de impedir que esto sucediera porque los discípulos pensaban quizá que esto molestaría a Jesús. Realmente nos pone a pensar un poquito, ¿por qué los discípulos tomaron esta actitud? ¿Ya? Quizá ellos tenían una impresión equivocada acerca de Jesús. Pensaban que quizá esto perjudicaba al maestro. Así que decidieron actuar allí como una especie de guardaespaldas, ¿no? Que protegían a Jesús de las visitas inadecuadas. Probablemente creyeron que Jesús no tenía tiempo para esto, sino que Jesús debía dedicarse a otras cosas, entre comillas, más importantes, porque quizá ellos no consideraban importante este acto de los niños, porque como mencionamos hace unos minutos atrás, no eran niños que estaban enfermos y que necesitaban alguna sanidad. No eran llevados para que Jesús les enseñara, simplemente que Jesús los tocara y orara pidiendo al Padre Celestial la bendición por esos pequeños. ¿Ya? Entonces, los discípulos pensaban que no era tan importante. ¿Sí? Entonces, ellos tenían una idea equivocada. ¿Sí? No tenían una idea equivocada. En cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos los niños no eran demasiado importantes. Para los discípulos, ¿sí? Tal vez pensaban que este tipo de criaturas siempre hacen, los niños, por ejemplo, hacen alboroto, lloran, gritos, risas, ¿ya? Y esto sirve quizá para distraer a las personas. Es decir, para los discípulos, los niños, podría ser una molestia innecesaria que ellos querían evitar, ¿sí? Ellos pensaban que el reino de los cielos era cosa de adultos. Me hace recordar una anécdota que siempre recordamos con mi esposa. Hace algunos años atrás teníamos una iglesia que pastoreábamos y en esta iglesia no había niños, ¿ya? Esta iglesia solamente habían adultos. Era una iglesia donde la gran mayoría eran personas adultas. Y se podía observar allí en el auditorio de la iglesia, la gran mayoría gente de cabello blanco, ya de canas, ¿ya? Y no habían niños, no habían niños. Por lo tanto, cada vez que uno estaba en la iglesia, sea para enseñar, para predicar, había un silencio, pero impresionante. No se escuchaba absolutamente ningún bullicio, ningún ruido. ¿Ya? Y podríamos decir que era una de las iglesias más reverentes porque todos atentos, todo lo que se enseñaba y se predicaba. Pero siempre decíamos allí esa iglesia, algo falta. Cuando analizamos todo esto, pues por supuesto faltaban los niños, ¿eh? Los niños. A mí en lo personal, a mí no me molesta tampoco cuando los niños empiezan a llorar. Yo soy padre y tengo hijos y sé que ellos son inquietos, ¿no? Y también hacen ruido. Pero qué importante es los niños dentro de la familia y lo mismo los niños dentro de la iglesia. Le dan una alegría especial a todos. Así es, ¿ya? Ellos le dan una alegría especial. Y por lo que vemos en este episodio que acabamos de leer, el reino de los cielos no es solamente cosa de adultos. El reino de los cielos también es para los pequeños. Y es por esa razón que Jesús reprendió a los discípulos. ¿Ya? Y esa reprensión del Señor Jesús para los discípulos es una clara advertencia también para nosotros. Así es, ¿ya? Una clara advertencia para nosotros. Nosotros tenemos que entender que las personas importantes para el mundo, quizá ellos tienen una idea diferente. ¿Quiénes son los importantes para el mundo? El que tiene dinero, el que tiene un buen cargo público, ¿sí? Para el mundo, las personas importantes son las personas que tienen poder, sea poder adquisitivo, sea una influencia a través de un cargo público. Pero es una terrible equivocación porque para Dios hay más futuro
en un niño que en una persona adulta. Así es. Porque Dios tiene toda una vida para encaminarlo. Por eso yo agradezco al Señor. Él me llamó desde temprana edad a servirle. Así es. Entonces, cuando el Señor tiene en sus manos pequeños, entonces Dios tiene más tiempo, tiene toda una vida por delante para influenciar en aquel pequeño, para moldearlo, ¿no? Y hacer de aquella criatura una persona que represente al Señor, sea luz, ¿ya? Y sea luz. Entonces, aquí en este pasaje se nos da también a nosotros una clara advertencia. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. No sean impedimento. Y nosotros como padres muchas veces llegamos a ser esos impedimentos para nuestros hijos, porque no oramos con ellos, no estudiamos la palabra de Dios con ellos, no alabamos el nombre del Señor con ellos, no hacemos nuestro culto en la familia con ellos, porque los hijos siempre esperan, siempre esperan. Al menos mis hijos cuando llegamos un día de actividad, fuera, todos salimos, llegamos tarde, ¿ya? Y siempre, pues antes de dormir, ellos dicen, y el culto, ¿ya? Y el culto. Siempre esperan el culto. Siempre esperan ese momento de adoración al Señor. Los hijos, los niños siempre quieren. A los niños les gusta. El otro día fui a visitar a una persona que se va a bautizar este día sábado y vive con una pequeña de 6 años de edad. Y él menciona, dice, a mi hija le encantan las cosas de Dios. Le encanta estudiar la Biblia, le encantan las alabanzas. Porque los niños así mismos son, por naturaleza, gustan de las cosas espirituales, de las cosas del Señor. Entonces nosotros los padres tenemos que brindar las oportunidades, crear las circunstancias, crear las herramientas especiales para ellos, ¿no? De darles a ellos, direccionarlos para que sigan en ese crecimiento espiritual, ¿ya? Entonces, Dios nos pide eso. Vamos a leer en Santiago, donde está un principio importante que hoy vamos a recordar también. Santiago capítulo 2. Y vamos a leer allí versículos del 1, versículo 5. Abramos nuestra Biblia allí en Santiago capítulo 2, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate allí en el suelo. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd. No os ha elegido Dios no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido para los que lo aman. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos hacer acepción de personas. El reino de los cielos es para todos, para ricos, para pobres, ¿sí? Para personas que tienen grados académicos, personas que no han tenido la oportunidad de estudiar, para ancianos, para adultos, para jóvenes, para adolescentes, para niños, para todos, ¿ya? Entonces, Dios nos muestra en su palabra que Él no hace excepción de personas, ¿ya? Por eso es que la palabra de Dios dice allí que Jesús se indignó con los discípulos. Se indignó con los discípulos, ¿ya? Porque él no deseaba eso. Él deseaba que más bien los niños estuvieran con él, ¿ya?
Él amaba profundamente y de manera tierna a esos niños. Y por supuesto a sus padres, porque cuando uno acaricia a un niño, está tocando el corazón de una madre y un padre también. El padre se siente feliz cuando sus hijos son tomados en cuenta, cuando sus hijos participan, ¿sí? Cuando sus hijos están en los caminos del Señor. Yo recuerdo cuando pastoreaba en una iglesia que al lado había un colegio adventista, ¿sí? En un colegio de más de 1000 alumnos, 1200 alumnos. La gran mayoría no eran adventistas. Cuando el colegio organizaba, ¿no? La iglesia estaba allí cerca, al lado, digamos, una iglesia que entraran unas 400 personas. Cuando la iglesia se abría y había una participación de los niños pequeños de la escuela, la iglesia se llenaba porque iban los padres, iban los tíos, iban los abuelos, ¿ya? Iban toda la familia a ver a sus hijitos en alguna dramatización o en algún canto que ellos iban a disertar, ¿ya? Iban para grabarles, para tomarles fotos. Por eso mencionó, ¿no? Que cuando se le da importancia a los niños son acariciados. También acariciamos el corazón de los padres. Así es, ¿ya? Entonces, el Señor se indignó con los discípulos que querían alejar a esos niños de Él, ¿ya? Dice la hermana Elena de White en este libro hermoso que estamos leyendo, se llama Hogar Cristiano, y en el capítulo 47, donde dice cómo alentó Cristo a las madres, relata el episodio que nosotros estamos leyendo, ¿ya? Y dice que en el tiempo de Cristo las madres le llevaban a sus hijos para que les impusiese las manos y los bendijese. Así ellas manifestaban su fe en Jesús y en el intenso anhelo de su corazón por el bienestar presente y futuro de los pequeños confiados a su cuidado. Qué interesante, ¿eh? Entonces, cuando usted y yo eh, anhelamos que nuestros hijos estén en los caminos del Señor y hacemos nuestra parte, también estamos manifestando nuestra fe en el Señor, nuestra fe en Dios, ¿ya? Y dice aquí que mientras las madres recorrían el camino polvoriento y se acercaban al Salvador, Jesús veía las lágrimas de ellas y cómo sus labios temblorosos elevaban una oración silenciosa en favor de los niños. Jesús pudo sentir esto de aquellas madres que estaban dispuestas a que sus hijos estén en los caminos del Señor, ¿ya? Jesús rebosaba de amor para recibir a estos niños. Así que a uno tras otro lo tomó en sus brazos y los bendijo. Entonces, allí Jesús dirigió a las madres palabras de aliento referentes a su obra. Y Jesús así alivió el trabajo de aquellas madres. Las palabras de bondad de Jesús. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estas palabras llegaron con un bálsamo maravilloso para aquellas madres. Madres esforzadas, madres sacrificadas, madres conscientes del peligro que se vive en el mundo por causa del pecado, de la tentación y de tanta maldad que hay. Entonces, estas madres recibieron palabras alentadoras de parte de Jesús, ¿sí? Una lección maravillosa para las madres de aquel tiempo y para las madres de todos los tiempos, hasta nuestros días, porque Jesús le da valor, importancia a los niños y al trabajo de las madres, ¿ya? Por eso Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Y aquí está ese mensaje maravilloso, ¿ya? Que nosotros también debemos ser
como niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy toda madre, todo padre, todo sacerdote del hogar? Conducir a nuestros hijos a Jesús. Llevar a nuestros hijos a Jesús. Permitir, dar tiempo, dar oportunidad, crear circunstancias, instrumentos que faciliten esto, llevar a nuestros hijos a Jesús. ¿Ya? Que podamos invertir en nuestros hijos para que ellos puedan ir a Jesús. ¿Ya? Entonces, dice aquí, acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiere poner sus cargas a los pies del Salvador. Sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeños para que sean bendecidos por Él. ¿Ya? El Señor sigue invitando a las madres para aliviar sus cargas. ¿Ya? ¿Cuántas madres sufren por los hijos? ¿Cuántas madres lloran por ellos? El Señor quiere seguir bendiciendo a los niños y quiere seguir aliviando el trabajo de las madres. Y Jesús hizo esta obra y está registrado en la palabra de Dios para guardar estas lecciones importantes para nuestra vida hoy. ¿Sí? Para nuestra vida hoy. El Señor dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿verdad? Allí el Señor también precisó una lección importante. Y tomándole en los brazos, dice la palabra de Dios, Jesús los bendecía. Así es, Jesús oraba por ellos y Jesús los bendecía. ¿Sí? Entonces, creo que aquellos padres tendrían mucho que contar en su vida lo que había pasado en el ministerio de Jesús. Tuvieron la gran oportunidad, tuvieron el gran privilegio de que Jesús tocara a sus hijos, Jesús pusiera sus manos sobre ellos, Jesús orara por ellos. Entonces Jesús allí se identificó con los niños, se identificó con las madres, ¿no? Y les enseñó una lección importante a los discípulos que tenían otros conceptos, que tenían otras ideas, ¿ya? Esas ideas eran diferentes a las ideas de nuestro Señor Jesús. La majestad del cielo hizo este acto maravilloso para que los niños inocentes sean bendecidos por el Maestro. ¿Sí? Entonces allí tenemos nosotros esta lección importante. ¿Ya? Y sigue siendo ahora hasta un mandato, porque el Señor hace un mandato allí, una orden para los discípulos y una orden también para nosotros. Dejar a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí. Entonces, las madres, los padres y todos los que tenemos pequeños, recibimos ahora esta orden de que los niños fueran a Jesús. ¿Ya? De que los niños fueran a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy cumplir este mandato de Jesús? ¿Ah? Cuando oramos con ellos, cuando oramos por ellos, cuando estudiamos la palabra de Dios con ellos, les enseñamos las historias de la palabra del Señor. Hay hermosos libros, ¿sí? Hay hermosas historias en la Biblia para contar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, los niños van a amar y van a depender del Señor y van a ser guiados por el Señor, van a ser bendecidos por el Señor, ¿ya? Y van a ser consagrados al Señor. Entonces, nosotros tenemos que darles esa facilidad, ¿ya? Y darles ese tiempo y esa oportunidad para que ellos fueran a Jesús, puedan ser bendecidos por el Señor. Entonces, ¿qué vemos en este relato? Disposición de Jesús para bendecir a nuestros hijos. ¿Ya?
para llevarlos y llegar con ellos con la gracia y el amor del Señor, porque Jesús ama a los niños. Entonces, aquí tenemos nosotros la puerta abierta para seguir llevando a nuestros hijos a Jesús, para seguir orando por ellos y entregando a nuestros hijos al Maestro, al Señor. Entonces, hoy vamos a orar de manera especial por este pedido, ¿sí? Por este pedido. Jesús hizo dejar a los niños venir a mí, porque los hijos son propiedad de Dios, que Dios nos lo ha confiado a nosotros. Dice que los niños reciben la vida y el ser de sus padres, y sin embargo es al poder creador de Dios al que vuestros hijos deben la vida, porque Dios es el dador de ella. Recuérdese que los niños no han de ser tratados como si fueran nuestra propiedad personal. Los hijos son herencia del Señor y el plan de redención incluye la salvación de ellos, tanto como la nuestra. Han sido confiados a sus padres para que éstos los críen en la disciplina y admonición del Señor, a fin de que sean preparados para hacer su obra en este tiempo y en la eternidad. Entonces aquí nos menciona claramente que, recordándonos que los hijos son de Dios y que Él nos los entregó a nosotros para que los criemos en disciplina y amor al Señor. Herencia de Jehová son los niños. Entonces tenemos que hacer lo mejor de nosotros. Entonces quizá en esta mañana hay alguna madre, algún padre que sufre por su hijo, ¿ya? Que está cansada, ¿sí? Que está agotada, que tiene aflicciones, pruebas. Entonces el Señor Jesús quiere aliviar esa carga, ¿ya? Por lo tanto, entreguémosle en oración en esta mañana nuestras preocupaciones, nuestros hijos al Señor, ¿sí? Una vez llegó a mi oficina una madre desesperada por su hijo, ya su hijo más de 40 años de edad, pero su hijo desde los 18 años consumía drogas. Y era una madre desesperada porque ella decía, yo necesito ayuda, ya no quiero seguir buscando a mi hijo en las calles de la ciudad, perdido, porque consumió drogas. Ya lo he llevado a varios centros de rehabilitación y no he conseguido ayuda. Y me llevó un librito misionero que se titulaba La única esperanza. Ahí estaba la dirección de la iglesia, ella fue a la iglesia y me encontró a mí en la iglesia. Me dijo, yo perdí todas las esperanzas, pero aquí encontré, y dice allí la única y la última esperanza. Entonces, quiero ayuda. Era una madre desesperada, una madre angustiada por su hijo, de aquellas madres que no pueden dormir hasta que su hijo llegue a casa, ¿ya? De aquellas madres que en su corazón de desesperación sale a las 12, a las 2 de la madrugada a buscar a su hijo, quién sabe dónde estará tirado, botado por causa de las drogas. Entonces allí tuvimos la gran oportunidad de orar con aquella madre, de orar por su hijo y trabajar en favor de su hijo, ¿no? Y gracias a Dios tuvimos la alegría, ¿no? Para honra y gloria del Señor, de llevar a ella y a su hijo a los pies de Jesús. Nosotros bautizamos a aquellos dos. Su hijo, gracias al Señor, dejó las drogas, ¿no? Dejó las drogas. Y me acuerdo tanto porque muchas familiares de ellos fueron a la iglesia por ese testimonio, porque no podían creer cómo Dios obró un milagro maravilloso. ¿Sí? Así es, un milagro maravilloso. Y decía, pues, tanto que se intentó por tantos lugares, tanto que se luchó, y aquí ha estado la solución. Dios tiene la solución, y en esta iglesia se nos ayudó. Entonces, allí vimos la felicidad, ¿no? La felicidad de esta madre, la felicidad de este hijo. Al final del año, al final de un año, cuando se eligieron los nuevos líderes de la iglesia, le tomaron en cuenta a este hermano para que sea diácono y recibió una carta
¿sí? Donde allí se le notificaba que había sido tomado en cuenta para ser diácono. Nunca me olvido el rostro de felicidad, así como cuando un niño recibe un regalo y salta de alegría. Él tenía esto en sus manos y decía, pues gracias a Dios voy a ser diácono, decía, voy a ser diácono, voy a servir al Señor en la iglesia, ¿no? Estaba muy feliz de poder servir a Dios porque Dios lo había rescatado de las tinieblas, ¿no? A su luz admirable. Dios hizo un milagro especial en él. Y su madre, por supuesto, pues estaba muy, pero muy agradecida. Entonces quizá hay padres aquí que están angustiados, están desesperados, ¿verdad? Y han tenido pues luchas fuertes en sus vidas y sienten que están cansados, agotados y que ya no dan más o sus esfuerzos y sus oraciones no han tenido efecto porque anhelan que sus hijos estén en los caminos del Señor. Entonces vamos a entregarle una vez más a nuestros hijos a Dios. Vamos a orar por ellos, ¿ya? Vamos a orar por ellos. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición para nuestros hijos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por este hermoso episodio de la Biblia, donde madres llevaron a sus hijos a Jesús. Jesús los tocó, los abrazó, los bendijo y puso sus manos sobre ellos, Señor. Cuánto alivio, cuánta felicidad aquellas madres tuvieron. Tuvieron quizá muchos días para contar lo maravilloso que fue que Jesús bendijera a sus hijos. Querido Padre Celestial, en esta mañana te pedimos, Señor, te suplicamos que puedas hacer una obra maravillosa, milagrosa, por aquellas madres, por aquellos padres que sufren por sus hijos, que están lejos de ti, Señor. Se han apartado de tus caminos o quizá no han tenido la oportunidad de saber más de ti, Señor. Padre querido, escucha el clamor de aquellas madres que lloran y sufren por sus hijos que están lejos de ti. Santo Espíritu, toque los corazones de sus hijos, que les envíes mensajeros, que les envíes mensajes, Señor, y toque sus corazones. Que el Espíritu Santo no los deje, Señor, e insista hasta que ellos se dobleguen a tu amor, a tu voluntad. Permite, Padre Celestial, que podamos tener esa alegría de ver a nuestros hijos en tus caminos siempre, Señor, y que nunca se aparten de ti. Permítenos, Señor, tener la alegría de ver a aquellas madres que por fin tienen alivio en sus corazones, porque sus hijos decidieron seguirte a ti, Señor. En tus manos encomendamos la vida de todos nosotros como padres. Que nos ayude, Señor, a cumplir con este mandato de dejar que nuestros hijos vayan a ti, Señor. De hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nuestros hijos siempre acudan a Jesús. Siempre estén en tus caminos, Señor. Que lo que dependa de nosotros, podamos hacerlo, Señor. Querido Padre Celestial, oramos por esos hijos que están lejos, que vuelvan a tus caminos, Señor. Ayúdanos a cumplir tu mandato, porque, Señor, tú amas a todos y quieres la salvación de todos. Y hay algunos quizá integrantes de la familia que no están en tus caminos, Señor. Oramos para que cada familiar sea parte de tu iglesia y de tu pueblo, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas y la vida de cada integrante de nuestra familia. Porque te lo pedimos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Un excelente día y sigamos juntos orando por nuestros hijos como sacerdotes del hogar. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por su mensaje. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra hermana Yesenia, quien nos tiene las novedades sobre el reto de la semana. Buenos días, hermana.
Muy buenos días, mi hermana Gabriela. Buenos días, apreciados amigos, amigas. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Así que vamos a ver ese pequeño video de informe de nuestro reto de la semana. Vamos a ver cómo estamos. Ha habido papitos, mamitas que nos han compartido. Y qué lindo saber que cada uno pues saca conclusiones, saca los beneficios. Y es hermoso ver esos rostros angelicales de nuestros hijos felices, compartiendo con sus padres. Eso es lo más maravilloso y el recuerdo más lindo que ellos pueden tener desde ahora, desde pequeño o cuando ya sean grandes. Ahí vemos nuestra hermana Mayrita, nuestra hermana Lidia, nuestra hermana Anita de Sánchez también, compartiendo con sus hijos y nieta, perdón. Ahí está, pintando una maravillosa casita con arbolitos. ¿Y cuáles son los beneficios de realizar nuestras manualidades? Los niños aprenden a ser planificadores y a resolver sus problemas. Al realizar un trabajo manual, los niños y niñas deben planificar con antelación qué pasos deben ir siguiendo. Aún así, se encontrarán con alguna dificultad que deberán solventar con ingenio. Así que vamos a ayudarles a nuestros niños para que ellos también pues puedan resolver sus problemas y pues ellos también puedan dedicar ese tiempo para hacer esta linda manualidad, esta linda obra de arte con los materiales que usted tenga en su casa. Si quiere pintar, si quiere también hacer con sus manos, ya todo es bienvenido. Lo importante es que usted lo pueda realizar con su familia, con sus hijos. Que Dios nos bendiga y tengamos un lindo día. Muchísimas gracias, hermana Yesenia, y como siempre, gracias a las hermanas que participan activamente para cumplir con los retos cada semana. Nos muestran su ingenio y todas esas ideas maravillosas que el Señor pone en ellas. Bueno, antes de continuar, vamos brevemente a compartir. Yo sé que todos quisieran intervenir, pero tenemos el tiempo justito, así que vamos a poner una canción para cantarle el feliz cumpleaños a nuestro pastor, y mientras la canción suena, pues pueden poner sus deseos, sus felicitaciones en el chat, y vamos a hacer luego algo bonito con esas imágenes y esos deseos que ustedes nos compartan, ¿sí? Así que cantemos. Cristo un año más te dio, lo pasaste bien y te ofrece con amor otro año más. Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad. Todo el año te cuidó, gracias le darás. Pide que te guarde fiel otro año más. Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad. Amén, así que muchas felicidades, pastor. Aquí hay muchos mensajes de felicitación para usted que vamos también a compartir, porque ese chat, una vez que se termina la sesión, se graba para tener el registro de todo, así que vamos a compartir con el pastor todos los deseos y las felicitaciones que ustedes han colocado en esta mañana aquí. Tenemos también algunos pedidos de oración antes de darle paso a nuestros hermanos que están con el micrófono encendido. Por aquí separé unos. Nuestra hermana Solange y nuestra hermana Karina nos piden que oremos, por favor, por el señor Rolando, que se le subió mucho la presión y está entubado en coma. Ayer le pasó esto, entonces vamos a anotar en nuestra lista de oración el nombre del señor Rolando para que Dios pueda hacer ese milagro en su salud. Nuestra hermana Verónica Chumo también nos pide una oración especial por su madre Alicia Estrella, por su salud, para que sanen sus dolores, y le agradece a Dios por la mamá que le ha dado. Le pide que le permita compartir mucho más tiempo con ella.
Maritza Intriago también nos dice que pide oración por sus hijos Nara y Samuel. También, se me pierden los pedidos, nos piden que oremos, me parece que hoy también es el cumpleaños del hijito de nuestra hermana Olga, de Leonardo, porque estaba dando gracias por un año más de vida. También... No, amor, mira, ya sí se de día. Me parece que teníamos un pedido por un joven, sí, por el joven Jordan, para que obre un milagro en su vida y deje el vicio de las drogas, ¿sí? Y bueno, hasta que los hermanos que tenían el micrófono encendido, pues hablen, voy a buscar algún pedido de oración adicional que se me haya pasado por alto, o no tenemos ningún micrófono abierto. Bueno, aquí está el mensaje de nuestra hermanita Olga, dice: agradecida con Dios por un día más de vida, por un año más de vida que le da a Leonardo, pide oración para que él continúe en los caminos de Dios. Amén. Entonces también vamos a orar porque tenemos otro cumpleañero esta mañana. Y muchas felicitaciones para nuestro pastor. También nuestra hermana Ana de Sánchez pide por su tía Elena Soto, que hoy comienza su radioterapia. Y da las gracias por Estefanía Hereira, que ha vencido el COVID. Amén. Estefanía Hereira es la hija de nuestro hermano Fernando, por quien también hemos estado orando. Gracias, hermanos, por compartir cada uno de sus pedidos. Vamos a interceder por ellos en esta mañana, durante el día, y cada día hasta que el Señor responda. Hermana Yesenia, le pedimos que por favor pueda dirigirnos en oración, pero antes tengo a la hermana, tenía a la hermana Ana de Sánchez con el micrófono abierto. Hermana, buenos días. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga y les guarde. Estuvimos hasta alta hora de la madrugada comunicándonos con nuestra familia, con la familia de mi esposo en diferentes países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Por eso estuvimos hasta tarde. Pero quería aprovechar la oportunidad para darle muchas gracias a Dios porque la situación con mi suegra allá en Venezuela, con todo lo que se necesitaba, Dios hizo provisión para la cremación de ayer, hoy entregan sus cenizas. Agradezco las oraciones de este grupo maravilloso con el que hemos contado desde mayo, cuando iniciamos este grupo. ¿Te acuerdas, Gaby? Estamos de verdad muy agradecidos al Señor porque hemos contado con estas oraciones. Y le damos muchas gracias también a nuestro pastor, a la familia pastoral, a nuestra hermana Yesenia, por ese trabajo precioso que han hecho durante todas estas madrugadas. De verdad ha sido reconfortante para nosotros como familia y estoy segura que para todas las familias que se reúnen cada día en una cita con Dios. De verdad que muchas gracias, hermanos, muchas gracias, pastor, hermana Yesenia, muchas gracias por su apoyo y por estar con nosotros en estos momentos también. Que Dios lo bendiga y que tenga un feliz cumpleaños. Felicitaciones, pastor, que Dios me les bendiga. Amén, muchísimas gracias, hermana Ana, hermano César. Tengo un micrófono abierto también aquí de Eva Castañeda. No sé si quisiera compartir algo. Buenos días. ¿No? Buenos días. Sí, tal vez, hermana, quiere compartir. Buenos días, disculpen, no. Fue sin querer, pero gracias por sus apoyos y también pues darle un feliz cumpleaños al pastor, que Dios lo siga cuidando y protegiendo hasta cuando Cristo venga. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Sí, a veces nos pasan accidentes aquí en el Zoom. Gracias por compartir igual sus palabras. Hermana Yesenia, no tengo a la hermana Sarita también. Hermana Sarita, buenos días. Buenos días, queridas hermanas, para todos. Yo también agradezco a este grupo de oración por todo lo que hacen cada mañana, orando unos por otros, hermanos. Este grupo de oración ha sido una bendición para todos nosotros. Que Dios la bendiga mucho y que sigamos adelante. Y también le doy el feliz cumpleaños a nuestro querido pastor Washington Llanes, a nuestra hermana Lucena, que es una buena esposa con él, que siempre está a su lado apoyándolo. Que Dios le bendiga mucho y que el pastor cumpla muchos años más. Amén.
Amén, muchísimas gracias también, hermana Sarita, por sus palabras. Un último pedido, nuestra hermana Brígida Esperanza Vélez nos pide oración por su familia. Así que vamos a pedirle por favor oración a nuestra hermana Yesenia, que pueda dirigirnos en oración para culminar este hermoso programa. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tu cuidado, protección durante el descanso, gracias por el mensaje de esta mañana, gracias por los consejos, gracias por la sabiduría que cada día provee, Señor, a mi esposo. Te pido que puedas darle muchos años más de vida, que tú le ayudes a serte fiel, a siempre dedicar su tiempo a tu servicio, a anhelar cada día más tu venida, a trabajar más motivados, Señor, esperando siempre ansiosamente tu venida. Querido Dios, bendícelo mucho, acompáñalo, dirígelo. También oramos por Leonardo, que está cumpliendo años, que tú lo ayudes, Señor, que tú lo bendigas, lo cuides, lo prosperes y cumpla sus deseos, los que tenga en su corazón. Querido Dios, también oramos por nuestra hermana Brígida, por su pedido especial, que tú lo bendigas a su familia, que la cuides, la protejas, la ayudes, Señor. También oramos, Señor, por Elena Soto, por su radioterapia, que tú bendigas su vida, que tú le ayudes, le des fuerzas para seguir, Señor, a pesar de las enfermedades, también pues ella puede seguir adelante. También oramos, querido Padre Celestial, por Javier Romero, por su hermana Sarita. Tú sabes las luchas, tú sabes todo, Señor, lo que ellos pasan cada día. Querido Dios, oramos por Javier para que él deje las drogas, para que él, Señor, se dedique y su vida pueda ser transformada por ti, Señor. Ayúdalo, dale fuerzas cada día, Señor, no lo desampares y que él siempre busque de tu presencia. Me oramos, Señor, por Ketty, que tú le des fuerzas para dejar el alcohol, que tú le des sabiduría, inteligencia, prudencia, dominio propio, Señor. Y oramos por todas las personas que tienen vicios, Señor, que están pasando momentos difíciles, especialmente las familias que están sufriendo, Señor, porque ellos no dejan esto y cada día más se envuelven en los vicios. Querido Dios, dales de tu Santo Espíritu, que ellos puedan abandonar completamente estos vicios. Querido Dios, también oramos por los padres y madres reunidos, por sus desafíos, por sus anhelos, por sus sueños, por sus pedidos de oración. Querido Dios, también te queremos pedir oración por la suegra de Angie, que tú puedes acompañarla, dirigirla, por Nahara y Samuel, por Jordan, también por Mía y Valentín, y que tú puedas proveerle todas las necesidades a todos los pedidos que se han hecho en esta mañana. Gracias, Señor, por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Acompáñanos y dirígenos y que todos podamos tener un lindo día y sonreír a pesar de las pruebas y dificultades que nos toque afrontar. Vivir la vida, Señor, con optimismo, sabiendo que tú eres el Rey soberano de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, muchísimas gracias, pastor. Amén. Hermana Yesenia, que tengan un excelente día y cada uno de los hermanos también. Que Dios les bendiga grandemente. Felicidades.